compartiendo y mucho muy estudio, feliz. ¿no? Muchísimo, muchísimo. Ya estamos entrando como a esa etapa del semestre en donde comienzan a dejar muchos trabajos, comienzan uno a preparar parciales. Pero me alegra, ¿sabes qué me alegra, Pipe? Que tú que estás en una universidad pública, en este momento no tienes ninguna dificultad, o sea, en el tema de que no hay paros, sí, no hay unos paros, fuertes que te pongan en riesgo, ¿no? El semestre, como te ha pasado en algunas ocasiones, o como ha pasado en otras ocasiones, que llega la última semana de diciembre previa a la Navidad y todavía están estudiando. Sí, gracias a Dios no han habido paros. Sin embargo, profe, por ahí se estuvieron escuchando rumores de paro por la privatización de la universidad. Entonces, pues todo el mundo anda como alerta porque es un tema que nos compete a todos, sí, no solamente a los estudiantes, sino a las personas que van a entrar a la academia. Sí, porque es la única universidad pública que nos permite prepararnos y que pues para las personas que tenemos bajos recursos, pues no tenemos cómo pagar una universidad privada, entonces nos permite estar ahí, prepararnos y ser agentes de transformación social cuando salgamos a ejercer, ¿sí? Sin embargo, pues con todo este tema de la privatización, de que quieren quitar pues muchas cosas de la universidad, entonces pues los estudiantes andan como alertas, andamos pendientes pues de cualquier movimiento, porque donde llega a pasar eso pues nos quedamos sin estudio, no solamente nosotros sino los que quieren ingresar. Dicen por ahí, de cualquier escaramuza. Sí, de cualquier cosa. Sí, o sea que hay una tensión total dentro de la universidad pública aquí en la ciudad de Cali. Pipe, vamos a orar y yo quiero invitarte para que pongamos este tiempo, que es corto en esta ocasión, porque empezamos un poquito tarde por algunos problemas de movilidad y algunas situaciones que nos sucedieron, pero vamos a poner, como siempre lo hacemos, Pipe, en las manos del Señor este programa, porque yo sé que va a ser edificante lo que vamos a hablar, ¿no? Amén, amén, va a ser de muchísima bendición. Sí, dale, Pipe. Así que yo le invito a la persona que nos está escuchando, ustedes, nuestros oyentes, que por favor cerremos nuestros ojos. Esta es una emisora de muchísima bendición, en donde podemos extender el reino, ¿sí? Y podemos recibir desde el lugar en donde estemos. Las personas que están por Facebook pueden volver a reproducir los programas para poder recibir esa palabra del Señor. Así que, Dios mío, te damos gracias, Rey, porque tú eres soberano, Señor. Tú eres digno, Dios, como está escrito en Isaías 9:6, se nos ha dado un hijo y sobre él está la soberanía y él es nuestro consejero admirable, nuestro Dios fuerte, nuestro Padre eterno, nuestro príncipe de paz. Así que te damos gracias, Señor, porque tú vienes a nuestra vida, Señor, porque tú traes paz. Te pedimos que tomes el control de este programa, de nuestras vidas. Te pedimos que tomes el control de nuestro espíritu, de nuestra alma, de nuestro cuerpo, Señor, aún de lo que vamos a hablar y de lo que vamos a escuchar, Señor. Y que seas tú hablando a nuestras vidas, Rey. Te damos gracias, Señor, porque tú hoy, Señor, en este programa vas a derramar un dabar de vida, Señor, que necesitamos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Esta canción me gusta. Esta canción es la nueva de Evan Craft. Sí, yo la escuché, muy buena canción. Con Marcos Witt. Esto es grabado en un concierto, en un congreso de adoración, ¿no? Aquí hay un grupo impresionante, ya te digo, mira. Está Marcos Witt, está Coalo Zamorano, Evan Craft, Harold Guerra y su esposa Elena Witt, que es la hija de Marcos Witt. También está Josué del Cid, Kelly y hay otras personas allí. O sea muy buen concierto ese, profe. Sí, muy bueno. ¿Sabes qué me gusta de estas canciones así en unión y en concierto? Que permiten la administración. O sea, no es la típica grabación normal de la canción, sino que trae esa administración que llena. Sí, me gusta esto, me gusta este coro, Pipe. Qué bonito, ¿no? Abre hoy los cielos. Qué bendición esta canción. Pipe, bueno, hoy tenemos el tema del ADN en Cristo. Me gusta muchísimo ese nombre, me gusta. ¿Qué se te ocurre cuando te hablan y te dicen el ADN de Cristo? ¿Qué pensás? Bueno, pues yo pienso directamente, y creo que fue uno de los primeros programas que hicimos este año sobre la identidad.
Sí, tiene que ver, total, tiene que Legal. ver. Es la continuación de la identidad en Cristo. Exacto, es esa No, continuación. no este año, sino esta temporada. Esta temporada, perdón, Sí, esta sí. temporada. Sí, porque estaba pensando en enero y yo. Sí, no, de esta nueva temporada. Y profe, de una se me ocurre Hebreos 4:12. Sí, dale, ¿cuál es? Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es como una espada de doble filo, ¿sí? Y que penetra hasta lo profundo de nuestro ser, hasta los tuétanos. Y en los tuétanos se encuentra ¿qué? El ADN. Sí, claro. Sí, Allí entonces está. es un cambio total. Cuando hablábamos por el interno del grupo de WhatsApp de jóvenes con propósito, el Señor comenzó a hablar muchísimas cosas, ¿sí? Y Él lo que quiere es que nosotros volvamos a tener la naturaleza original del principio. Sí, por eso el primer Adán fracasó, pero el segundo Adán en Getsemaní nos devuelve y Claro, nos imparte la victoria. exacto, esa victoria, y a través del Espíritu Santo se nos imparte esa naturaleza original. Mira, ahora que estás mencionando el texto bíblico, aquí hay un texto bíblico que también me gusta mucho, y Colosenses capítulo 1, verso 16, porque por él fueron criadas todas las cosas, o hechas todas las cosas, que están en los cielos y que están en la tierra, visible e invisible, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue criado o creado por él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas subsisten. Amén. Allí estás. O sea, debemos, obviamente, cuando creemos en Cristo, porque sabemos que en la caída se dibujó la imagen y semejanza, pero cuando estamos en Cristo, esa imagen y semejanza regresa. Amén. Y tenemos unas características en Cristo. Tenemos el carácter de Cristo, que ya lo hemos hablado ampliamente, que debe estar en nosotros. Sí. Porque si nosotros decimos que somos cristianos, ¿sí? Nosotros debemos mostrar el carácter de Cristo. Y mostrar el carácter de Cristo, como lo hemos hablado, es mostrar esos frutos del Espíritu Santo, ¿no? Amén. Pienso, profe, que al hacernos cristianos o al entregar nuestra vida a Cristo, mejor, al recibir al Señor y bueno, dar sí. ese reconocimiento. Porque hay una diferencia entre ser cristiano y... Exacto. Claro, Sí. lo que ya hemos hablado acá. Lo que hemos hablado, todo ese tema de discusión que hemos tenido, pienso que ahí nuestro espíritu nace, ¿sí? Es el espíritu que nace, y ahorita en la tarde estaba estudiando una palabra, 1 Corintios 6:17, pero la persona que se une al Señor es un solo espíritu con Él. Sí, claro, total. Recuerda que Pablo habla de renovados en nuestra mente. También se renueva, recuerda, somos nuevas criaturas. Exacto. Y todo lo que se habla acerca de ese nuevo nacimiento, estamos hablando de un nacimiento espiritual donde nuestra mente es totalmente renovada, las cosas viejas pasaron, y como dicen las escrituras, aquí todas son hechas de nuevo. Yo creo que cuando nosotros llegamos a Cristo, creemos en Cristo, confesamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, pues al entrar el Espíritu Santo, todas las cosas son totalmente cambiadas, y por eso vemos tantos testimonios de personas, incluidos nosotros, pero personas que de pronto han sido señaladas y que son muy reconocidas, que de pronto cambiaron. Por ejemplo, me surge, por ejemplo, en África, estas guerras, Sí. había un tipo despiadado que fue un guerrillero de estas guerras étnicas entre grupos étnicos en África, y este hombre cambió, le entregó su vida a Cristo y ahora predica la palabra de Dios. Por ejemplo, bueno, habría un debate allí, pero este hombre cambió y tiene una nueva forma de pensar, y quizás anteriormente pensaba en destruir, en dañar, y ahora piensa totalmente diferente. Así mismo nos ha pasado a nosotros, Sí. porque antes de llegar a Cristo, quizás hacíamos cosas que no estaban bien, hacíamos cosas que nos iban a dañar, y que éramos conscientes de que esas cosas nos iban a perjudicar. Pero cuando llegamos a los pies de Cristo, entonces ese ADN hace de que nuestra vida cambie. ¿Y cómo es el ADN de Cristo? Debemos tener las mismas características del Señor. Él es santo, Amén. Él es bueno, es amoroso. ¿Y qué otros valores podríamos decir, Pipe? Sí. Bueno, creo que hay unos que son morales. Sí,
Sí, y bueno, y creo que la mayoría hacen parte de esa construcción de la moral que tenemos que comenzar a ejercer. Pero yo creo que el primero debemos ser santos. Santos. Porque ¿sí? la palabra de Dios dice que Sed Dios, sed santos porque como yo soy santo. como yo soy santo. Sí. Cuando Dios es eso, santo. cuando se habla del ADN, se habla de toda esa información genética que va a definir quién va a ser la persona. Claro. ¿Sí? Ahora, yo quiero que hagamos un ejercicio. ¿Sí? Que pensemos quién soy yo. Porque aún habiendo entregado nuestra vida en Cristo, muchas veces no sabemos quiénes somos. Sí, no, pero ¿Sí? Porque porque puede ser que no hayan tenido un encuentro real con Cristo, porque recuerda cuando Sí. las veces que hemos hablado de este niño ciego de nacimiento, cuando él llega a Cristo, cuando Cristo le sana, le devuelve la visión, la gente dice, él es, a él se parece, y el niño dice, yo soy. Es un tema de identidad. Cuando llegamos a Cristo, quiere Amén. decir que de pronto, si yo todavía no encuentro mi identidad en Cristo, quiere decir que yo no le he entregado, sí, no he tenido un encuentro real, como le ha pasado a mucha gente. Yo conozco gente que, yo llevaba años en la iglesia, pero apenas vine a tener un encuentro real con Cristo. O que de pronto no ha sido diligente en ese estudio, porque pienso que el alma entra como en un proceso de salvación, ¿sí? Y en el alma es donde se encuentran todas esas fracturas internas que no nos permiten, por ejemplo, que no nos permiten desarrollar el carácter de Cristo. ¿Sí? El Espíritu Santo es el que forma nuestro carácter, el que forma el carácter de Cristo en nuestro interior, ¿sí? Entonces no ha habido un cambio auténtico. Quiere decir Exacto. que todavía tengo cositas. Cosas por mejorar y entramos... El viejo hombre. Exacto. Claro. Por eso Pablo dice, despójense del viejo Del hombre. viejo hombre, claro. Mueran al viejo hombre, porque en ese morir voy a vivir. Cuando yo comienzo a morir, comienzo a encontrar mi verdadera identidad en Cristo y mi ADN comienza a reescribirse. Y acuérdate, Pipe, que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Exacto. Entonces, y no podemos estar en esa tensión de hoy sí, hoy y mañana no. O somos o no somos. Recuerda que en Exacto. Apocalipsis el Señor dice que no quiere o vomitará o escupirá, ¿sí? Los tibios. Quiere que nosotros tengamos una postura. Y cuando nosotros llegamos a Cristo debemos ser primero obedientes. Amén. La obediencia es todo. Porque la obediencia trae el temor. Amén. El principio de la sabiduría, Es el temor a Dios. ¿sí o no? Sí. Un hombre creyente es un hombre sabio. No puede ser que yo todavía caiga en lo mismo de lo que yo hacía antes de conocer a Cristo. Entonces la obediencia debe ser el primer paso. Y la santificación es un proceso, porque yo recuerdo que cuando yo llegué era una lucha. Sí. Y cuando tú llegaste, me imagino, era una lucha. Porque los primeros días me imagino que, como un testimonio de un amigo, que la noche anterior de llegar a la iglesia se había ido a una discoteca. Llegó a la iglesia, bueno, sucede un milagro ahí, el Señor le sana, el Señor le sana por medio de su pastor, le sana la rodilla que la tenía inflamada. Y a los 8 días quería ir a la discoteca y quería seguir yendo a la iglesia. A la iglesia. Hasta que un día lo cogió el Señor y, bueno, ¿Qué pasa? Sí. ¿qué sucede? Venga, yo lo necesito aquí, no allá. Entonces, allí, claro, el encuentro personal con Dios fue que lo transformó y lo cambió, porque uno siempre va a estar en esa lucha, ¿no? Amén. Cuando recién llega. Cuando ya llegamos a los pies del Señor, entonces, como dice Pablo, debemos ser firmes. Eso. Pienso también, profe, que aparte de las personas, bueno, que están como, bueno, voy aquí y entro acá. Como las olas. Exacto. También están las personas que de verdad tienen áreas que no han podido rendir a Dios, ¿sí? Y que no les permiten desarrollar ese carácter de Cristo. Y lo digo personalmente, yo luché casi 2 años con todo esto de la sexualidad, ¿sí? Y cuando el Señor me dijo, tienes que cambiar el concepto de lucha por el fluir en la gracia, fue totalmente diferente. Sí, porque yo no me imagino al Señor cuando Pablo ora 3 veces a él y le dice, Señor, quítame este aguijón. El Señor no le responde, lucha. El Señor le dice, bástate en mi gracia porque Claro. mi poder se perfecciona en tu debilidad. Sí, ¿Sí? Pipe, Y- lo que pasa es que a veces tenemos conductas egoístas y Exacto. queremos entregarle una parte al Señor cuando el Señor quiere un todo. Exacto. No podemos entregarle una parte porque el Señor no quiere una parte, el Señor quiere tener todo. Y ese todo es toda nuestra vida. ¿Cuántos jóvenes no luchan en las iglesias por la música? Exacto, sí. Yo tengo el caso, el testimonio de un joven que se apartó de la iglesia porque quería seguir escuchando la música que escuchaba en el mundo. Y le fue difícil. Y por la música se apartó de las cosas de Dios. Porque
no podemos tener esa conducta egoísta a Dios. O le entregamos nuestra vida o no se la entregamos. No puede ser que hoy sí y mañana no. Sí, es como una lucha de voluntades. Sí, una ¿Sí? tensión ahí. Es una tensión de voluntades porque morir duele. Sí, Es claro. una de las cosas que más duele. El entregar duele. Cuando el Señor pide, duele. Sin embargo, ahí se nota nuestra capacidad de rendición. Pipe, ¿Sí? es que Si estoy rindiendo, tomar, claro, sí, es que tomar la cruz no es fácil. no es fácil. Tomar la cruz tiene tantos significados, como lo decías tú, morir al pecado, morir al mundo, morir a mí mismo. A mí mismo. Yo sí. quiero menguar para que crezcas tú. Menguar es morir, ir decreciendo, dice el diccionario. Menguar, decrecer, ir muriendo a mis necesidades y entender de que yo dependo del Señor, que yo no dependo de mí mismo. Por ejemplo, en el caso mío, en lo personal, desde el año 2009, estamos en el 2017, estamos hablando de 7 años. 7 años. Desde hace 7 años, 8 años, yo ya no trabajo en una empresa de radio donde me pagaban prima, donde me pagaban mi sueldo mensual. Y que en la radio pues se ve la plata, ¿no? Claro. Se ve más dinero, pues, y está la fama, están Claro, muchos sí. factores que Y entran. yo preferí salir de la radio para dedicarme a las cosas de Dios, por un llamado del Señor. Y ahora no dependo de que un hombre me pague y dependo más bien de que Dios me provea. ¿Sí? Cuando pagan que pastor, que si pueden ir a enseñar a la universidad, listo, yo voy. Profe, que su trabajo en la academia continúa este semestre, listo, hágale. Y cositas que caen aquí de producción, que una producción para una emisora en Estados Unidos, que una cuñita aquí, no sé qué. Entonces, cuando uno entiende de que uno depende de Dios y que no depende del mundo, es allí donde uno empieza a tener sentido en la vida. Exacto. Porque depende uno Sí. de Dios y uno sabe que Dios es fiel. Que Dios es fiel y que el Señor está siempre al cuidado de cada uno de sus hijos. Pero es un proceso, tú sabes que hay que vivir el proceso del desierto. A veces queremos vivir una vida cristiana sin haber pasado por el desierto. Y es complejo, profe. Sí, porque ahorita que mencionas eso, se me viene a la mente Saúl y David. Claro. Saúl llegó al trono y fue rey sin ser procesado. ¿Y cómo terminó Saúl? Terminó muy mal. Y me da tristeza de Saúl, ¿sabes por qué? Porque Saúl tuvo promesa. Tuvo promesa. Tuvo sí, promesa, ¿sí o no? Sí, sí, sí. ¿Cuántos de nosotros, Pipe, hemos tenido promesa? Y como dice el dicho común, creo que esto no va a ser ofensivo. El niño jugó con la lonchera y la cogió a patadas. Porque nadie hace eso. Saúl sí lo hizo así. Fue un mal gobernante, fue de todo, fue un mal padre, permitió que sus hijos tuvieran relaciones sexuales en el altar, en el templo. Sí, en el templo. Imagínate, de la promesa que Dios le dio, Dios se la quitó. ¿Y cómo terminaron? Mal. Sí, terminaron muertos, ¿no? Y hasta Sí. su descendencia. Porque Todo. el No, Señor se lo acabó. dice. Sí, Se acortó. exacto. Pero también como David es ungido rey y todo lo que tuvo que pasar para poder llegar a sentarse en el trono. La cueva de Sí. Adulán. Todo, Donde estuvo David. Incluso me acordé porque el sábado estuve en un grupo de oración que se llama así, la cueva de la Cueva de Adulán, y muy interesante allí en el barrio Ciudad Capri, aquí en el sur de la ciudad, y me pareció interesante. Y cuando me dijeron, Álvaro, bienvenido a la Cueva de Adulán, a mí mismo me remonté al tiempo de David y el significado que tiene la cueva Exacto, sí, ese significado. de protección total para David, Sí, porque hay- si David no se refugia en la cueva, que estuviéramos diciendo que David murió, que David, sí o no estuviéramos hablando lo contrario. Sí, pienso, profe, que todos estos factores que hemos mencionado La comienzan cueva era Dios. a reescribir el ADN de nosotros. ¿sí? Claro. Y me gusta mucho David porque David cuando se interesa por traer el arca y cuando va a entrar a la ciudad de David que lleva su nombre, él lo primero que hace es despojarse. Se despoja de sus vestiduras reales y queda prácticamente desnudo, haciendo un reconocimiento total de que él no es el rey es Dios, Sí, el rey sí, es el sí. Señor. Ese es ¿sí? el significado. Y por eso me gusta mucho remolineando, ¿sí? Porque dice, por causa de él, yo me voy a hacer más vil. ¿Cuántas veces nosotros
para poder que se nos reescriba el ADN, nos quitamos nuestra vestidura real para que sea el Señor formándonos. Es que lo que estás diciendo, Pipe, es muy interesante. La primera cosa que el Señor nos tiene que tratar a todos los hombres es el orgullo. Exacto. Porque recuerda que el orgullo fue consecuencia de la caída. La caída, sí. El orgullo del hombre, creerse como Dios o tratar de ser semejantes a Dios fue lo que llevó a la caída. Ese orgullo todavía lo tenemos nosotros porque ese es el ADN del primer Adán. Exacto, sí. Lo que tú decías que Pablo relata en la carta a los romanos, cuando él hace el paralelo entre el primer Adán, que por el primer Adán entra el pecado, pero con el segundo Adán llega la salvación, llega la gracia. Entonces, allí está, es el orgullo. Algo que no podemos tener nosotros para tener el ADN de Cristo y que se convierte en un obstáculo para que haya un fluir y haya un mover, es el orgullo. El orgullo no puede estar allí. Porque el orgullo es el que no me permite a mí reconocer que Jesús es el Rey y que yo debo doblar rodilla delante de Él. Ahora, profe, yo puedo estar con el Señor, yo puedo aceptar a Cristo como mi Salvador y puedo vivir mi vida cristiana como a mí me parece, ¿sí? Y voy a tener cierto respaldo del Señor porque es su palabra, ¿sí? Sin embargo, no voy a poder cumplir el propósito completo por el cual Cristo me llamó. ¿Sí? Porque los discípulos tuvieron que caminar 3 años con el Señor y tuvieron que ser quebrantados totalmente para poder funcionar de la forma en que funcionaron en Hechos. 3 años compartidos, ¿sí?, con el Señor. Y me llama la atención Pedro, porque el Señor cuando se encuentra por primera vez con Pedro le dice, tú eres Simón, ¿sí? Pero serás Pedro. O sea, Simón significa una vara que la mueve el viento. Pedro significa la roca. La roca, la Pero piedra. ¿cuánto tuvo que pasar Simón para poder llegar a ser Pedro? Petrus. ¿Sí? Exacto, sí. Y me gustan mucho esos cambios de nombre porque el cambio de nombre es la reescripción del ADN. Y lo vemos en toda la Biblia. Claro, recuerda que en la Biblia los nombres tienen un significado y dependen del carácter de la persona. Lo definen, ¿sí? Jacobo o Jacob. Engañador, mentiroso, tramposo, no sé qué. Y después lo pasa, el Señor le cambia el nombre a Israel, y ahí el nacimiento de las 12 tribus. Entonces, interesante lo que estás diciendo. Un Pedro que vive un proceso tremendo, un hombre de un hombre judío radical, de un carácter muy fuerte. Sí. ¿Y quién termina siendo? Un hombre que ofrendó su vida por el Evangelio. Quebrantado. Estaba quebrado totalmente. Y un hombre tomado por el Espíritu Santo, cuando vemos el devenir en el libro de Hechos, en el capítulo 3, cuando Pedro tiene esa inspiración a través del Espíritu Santo y recita o declama o lee o dice Joel capítulo 9, ¿sí? Derramaré mi espíritu sobre toda carne, ¿sí? Tremendo, un hombre llevado y guiado totalmente por Dios. Y te lo digo, Felipe, si Pedro no hubiera sido transformado, quizás el Señor no lo hubiera elegido para que en ese momento el Espíritu Santo lo hubiera tomado y se convirtieran, en esa época, dicen los relatores de la época, que para esa época más o menos 5.500 personas ya se habían convertido, ¿no? Sí, es necesario, profe, ese proceso. Sí, porque si yo no soy pasado por el fuego, no voy a poder funcionar de la forma correcta. Por ejemplo, Saulo, ¿sí? Saulo viene de Saúl, de la tribu de Benjamín, que significa el grande, el escogido por los hombres. Y él cambia su nombre ¿a quién? A Pablo, que significa el pequeño. Y hay 3 cosas que están escritas. Pero interesante. Sí, Saúl, escogido por los hombres, no por Dios. No por Dios. No por Dios. No por Dios. Y me gusta, profe, cuando Pablo comienza a decir, yo soy el más pequeño entre los apóstoles. La primera. 2, yo soy el más pequeño entre los creyentes. 3, yo soy el más pequeño entre los hombres. Mira, ¿cómo fue machacado totalmente para poder llegar a ese estado? Mira lo que estás diciendo y me parece muy interesante. Tú lees todas las cartas de Pablo y cómo arranca él. Pablo y, en este caso, Filipenses, que lo tengo aquí abierto. ¿Sí? Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y los diáconos. Pablo, siervo de Jesús, en otra habla de Pablo, discípulo de Jesús, que es casi lo mismo. Entonces, ahí vemos que Pablo dejó orgullo, dejó todo eso que tenía cuando era Saulo, para convertirse en un
servidor del Señor. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Amén. Convertirnos en unos servidores del Señor, y de esa manera nosotros vamos a mostrar que tenemos el ADN en Cristo. Amén. Pipe, vamos con una cancioncilla. ¿Con cuál vamos, profe? Bueno, voy a buscarla aquí, la canción. Esta canción, Profe, no sé si has escuchado toda la nueva producción de Marcos Brunet, está muy buena, ¿no? sí, está muy buena. Está Sea la Luz, Espíritu Santo. Tiene varios featuring, ¿no? Muy buenos, muy buenas canciones. Con varios artistas. Suena aquí en la programación de la Estación del Cielo para que ustedes pidan las nuevas canciones de Marcos Brunet con colaboración de otros salmistas, ¿no? Sí, sí. Vamos a escuchar esta canción que también es de Evan Kraft y se llama Me hace reír, es de la nueva producción Impulso, el nuevo trabajo discográfico que tuvimos la oportunidad de estar en MSI, la Iglesia Misión Carismática Internacional, como en el mes de mayo. Estuvimos en el lanzamiento allí con la estación del cielo.com. Vamos con esta canción que se llama Me hace reír aquí en la estación del cielo.com. ¿Qué tal esta canción, Pipe? Me hace reír. No, excelente, profe. Ahorita lo que hablamos por el interno, Marcos Witt, Marcos Brunet, Evan Kraft, están sacando canciones del espíritu. Sí, son canciones que lo mueven a uno en el espíritu. Sí, ¿sí? sí. No es la típica canción comercial como por vender, sino que son canciones que son bíblicas. Y me gusta la canción, la música que se hace con la palabra, porque es inspiración de Dios. Tú tienes un texto bíblico, ve leyéndolo. Yo te voy a buscar una canción de Marcos Brunet. Ok, Ya que me estás diciendo que la nueva producción de Marcos Brunet te encanta, y voy a ponerte algo de la nueva producción de él. perfecto. Voy a leer Hebreos 11, sí, nos habla de todas las personas, de todos estos hombres de la Biblia que se les reescribió el ADN de Cristo. Me encanta esa carta. Dice, la fe es la confianza, estoy leyendo en la nueva versión, en la nueva traducción viviente. Uy, qué buena. La fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. Por su fe la gente de antaño gozó de buena reputación. Por la fe entendemos que todo el universo fue formado por orden de Dios, de modo de lo que ahora vemos no vino de las cosas visibles. Fue por la fe que Abel presentó a Dios una ofrenda más aceptable que la de Caín. La ofrenda de Abel demostró que era un hombre justo y Dios aprobó sus ofrendas. Aunque Abel murió hace mucho tiempo, todavía nos habla por el ejemplo de su fe. Fue por la fe que Enoc ascendió al cielo sin morir. Desapareció porque Dios se lo llevó. Porque antes de ser llevado lo conocían con una persona que agradaba a Dios. De hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desee acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que le buscan con sinceridad. Qué bonito. Fue por la fe que Noé construyó un barco grande para salvar a su familia del diluvio en obediencia a Dios, quien le advirtió de cosas que nunca antes habían sucedido. Por su fe, Noé condenó al resto del mundo y recibió la justicia que viene por la fe. Fue por la fe que Abraham obedeció cuando Dios lo llamó para que dejara su tierra y fuera a otra que él le daría por herencia. Se fue sin saber a dónde iba. Incluso cuando llegó a la tierra que Dios le había prometido, vivió allí por fe, pues era como un extranjero que vive en carpas. Los mismos hicieron Isaac y Jacob, quienes heredaron la misma promesa. Abraham esperaba con confianza una ciudad de cimientos eternos, una ciudad diseñada y construida por Dios. Fue por la fe que hasta Sara pudo tener un hijo. A pesar de ser estéril y demasiado anciana, ella creyó que Dios cumpliría su promesa. Así que una nación entera provino de este solo hombre, quien estaba casi muerto en cuanto a tener hijos. Una nación con tantos habitantes que con las estrellas de los cielos y la arena de la orilla del mar es imposible contar. Todas las personas murieron aún creyendo que Dios les había prometido, y aunque no recibieron lo prometido, lo vieron desde lejos y lo aceptaron con gusto. Coincidieron en que eran extranjeros y nómadas aquí en este mundo. Es obvio que quienes se expresan así esperan tener su propio país. Si hubieran añorado el país del que salieron, hubieran podido regresarse. Sin embargo, buscaban un lugar mejor, una patria celestial. Por eso Dios no se avergüenza de ser llamado el Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. Fue por la fe que Abraham ofreció a Isaac en sacrificio cuando Dios lo puso a prueba.
Abraham, quien había recibido las promesas de Dios, estuvo dispuesto a sacrificar a su único hijo, a Isaac, aun cuando Dios le había dicho: Isaac es el hijo mediante el cual procederán tus descendientes. Abraham llegó a la conclusión de que si Isaac moría, Dios tenía el poder para volverlo a la vida, y en cierto sentido Abraham recibió de vuelta a su hijo de entre los muertos. Fue por la fe que Isaac prometió a sus hijos, Jacob y Esaú, bendiciones para el futuro. Fue por la fe que Jacob, cuando ya era anciano y estaba por morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y se inclinó para adorar, apoyando en su vara. Fue por la fe que José, cuando iba a morir, declaró con confianza que el pueblo de Israel saldría de Egipto. Incluso les mandó que se llevaran huesos cuando ellos salieran. Fue por la fe que Moisés, cuando nació, sus padres lo escondieron 3 meses. Vieron que Dios les había dado un hijo fuera de lo común y no tuvieron temor de desobedecer la orden del rey. Fue por la fe que Moisés, cuando ya fue adulto, rehusó a llamarse hijo de la hija del faraón. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los placeres momentáneos del pecado. Consideró que era mejor sufrir a causa de Cristo que poseer los tesoros de Egipto, pues tenía la mirada puesta en la gran recompensa que recibiría. Fue por la fe que Moisés salió de la tierra de Egipto. Sin tener el enojo del rey, siguió firme en su camino porque tenía los ojos puestos en el invisible. Fue por la fe que Moisés ordenó que el pueblo de Israel celebrara la Pascua y rociara con sangre los marcos de las puertas para que el ángel de la muerte no matara a ninguno de los primeros hijos varones. Fue por la fe que el pueblo de Israel atravesó el mar Rojo como si estuviera pisando tierra seca, pero cuando los egipcios intentaron seguirlos, murieron todos ahogados. Fue por la fe que el pueblo de Israel marchó alrededor de Jericó durante 7 días y las murallas se derrumbaron. Fue por la fe que Rahab, la prostituta, no fue destruida junto con los habitantes de su ciudad que se negaron a obedecer a Dios, pues ellos habían recibido en paz a los espías. ¿Cuánto más les tengo que decir? Se necesitaría demasiado para contarles acerca de la fe de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, de Samuel y de los profetas. Por la fe esas personas conquistaron reinos, gobernaron con justicia y recibieron lo que Dios les había prometido. Cerraron bocas de leones, apagaron llamas de fuego y escaparon de morir a filo de espada. Su debilidad se convirtió en fortaleza. Llegaron a ser poderosos en batalla e hicieron huir a ejércitos enteros. Hubo mujeres que recibieron otra vez con vida a sus seres queridos que habían muerto. Sin embargo, otros fueron torturados porque rechazaron negar a Dios a cambio de la libertad. Ellos pusieron su esperanza en una vida mejor que viene después de la resurrección. Algunos fueron ridiculizados y sus espaldas fueron laceradas con látigos. Otros fueron encarcelados en prisiones. Algunos murieron apedreados, a otros los cortaron por la mitad con una sierra y a otros los mataron a espada. Algunos anduvieron vestidos con pieles de oveja y de cabras, desposeídos y oprimidos y maltratados. Este mundo no era digno de ellos. Vagaron por desiertos y montañas, se escondieron en cuevas y hoyos en la tierra. Debido a su fe, todas esas personas gozaron de una buena reputación, aunque ninguno recibió todo lo que Dios le había prometido, pues Dios tenía preparado algo mejor para nosotros, de modo que ellos no llegarían a la perfección sin nosotros. Amén. Ese texto, para los hebreos, que algunos de pronto tuvieran alguna duda, era mostrar la deidad de Cristo. Amén, sí. Que era Dios. Si alguien tenía dudas, porque allí él hace toda la genealogía. Sí, me gusta mucho ese texto, profe. ¿Sí? Yo lo confieso, yo lo leo todos los días. Mostrando de que Jesús es el Señor. Sí, es el Señor, y todas estas personas tenían el ADN de Cristo. Exactamente, fueron hombres y no fue fácil. No fue fácil. Jonás, los profetas, Amós. Hoy estaba escuchando acerca de Amós, Oseas, Isaías, Nehemías, perseguidos, señalados. Bueno, tantas cosas. Ezequiel. A vos que te gusta Ezequiel, ¿no? El profeta de la obediencia. Bueno, entonces. Sí, son personas que tomaron la decisión de ser obediente. Sí. Ser obediente cuesta. Y duele. Y duele mucho. No es fácil decir, yo me voy a desprender de esto para ser obediente al Señor. No es fácil. Dios, porque yo lo he dicho, es que nos han vendido una teología de que Dios chasquea los dedos y listo, y las cosas son así. No son así. Hay una responsabilidad de nosotros y Dios quiere que nosotros nos esforcemos
esfuérzate y sé valiente. Josué capítulo 1:9. ¿Cuántas veces se lo repite? Varias veces. Sí. Te he dicho, ¿sí? Como cuando uno dice aquí coloquialmente, te lo repito, te he dicho que te esfuerces y seas valiente. El Señor quiere que nosotros nos esforcemos. Él puede hacer las cosas de un momento a otro, pero Él quiere que nosotros vivamos procesos. Y en estos hombres, en todos, tú ves procesos. Sí, todos Los ellos... procesos no se pueden saltar, Pipe. Vos no te puedes graduar de la universidad pasando del primero al octavo o al décimo. No te podés graduar. Vos tenés que vivir semestre a semestre, paso a paso. En el cristianismo es lo mismo. Vos llegás y primero... Recuerda cuando Pablo habla de la leche espiritual. Sí, sí, necesitamos ir alimentados, profe, y yo creo que el primer llamado que tenemos nosotros, los hijos de Dios, no es a ejercer, estoy en misiones, estoy en la alabanza, estoy en los ujieres, tengo llamado a ser pastor. Pienso que el primer llamado que tenemos cada uno de nosotros es a que conozcamos íntimamente a Dios. Sí, Pipe, esos son los dones que da el Señor. Exacto. No son los dones, son los frutos. Los frutos. Nosotros debemos mostrar los frutos, no los dones. Y ese primer llamado es a que entremos a su intimidad, a que entremos a conocerle de verdad. Si no estudiamos la palabra de Dios, difícilmente vamos a conocer a Dios. Exacto. ¿Sí? Si queremos conocer a Dios, debemos leer, porque es la manera en que nosotros intimamos. Mira, escucha. Esa canción me gusta muchísimo. Voy a ponerla, escuchémosla, Pipe. Lo que estaba diciendo. Si tú quieres intimidad, y este hombre transmite intimidad. Sí, la verdad. Intimidad es relación. Y yo no puedo decir que tengo intimidad cuando nunca la tengo con el Señor, cuando no oro, no busco un tiempo con Él. Porque Dios es un Dios de intimidad, sí. Es un Dios relacional. Dios se quiere relacionar. ¿Qué significa? Que Él, siendo Dios, quiere relacionarse con la humanidad. Profe, mira que ahorita que hablas de la intimidad, para que escuchemos la canción, el Señor hablaba hace un mes más o menos, me decía, intimidad no es solamente cuando entras a tu cuarto y oras. Yo quiero que estés en intimidad las 24 horas del día. Sí, que podamos expresarle al Señor aún cuando trabajamos, Señor, estoy estresado. Señor, me pasa esto, Señor, siento esto. Porque cuando hablas de relación, hablamos de esto. Sí, cuando el Señor le dice a Moisés y regaña a Aarón y a su hermana, porque les dice, es que Él es mi hombre de confianza, Él es mi amigo. Sí, y cuando yo considero al Señor como mi amigo, a Dios como mi amigo, a Jesús como mi amigo, puedo pasar en intimidad las 24 horas del día, porque puedo decirle, Señor, me siento así y necesito tu ayuda. Amén, así es. Dios es un Dios relacional y no espere que venga un profeta para que le hable. ¿Sí? Discúlpeme que yo le diga así. Si usted quiere profecía, vaya a la palabra de Dios. Dios le puede hablar de una manera en la cual usted se va a quedar sorprendido. Yo ya lo he dicho aquí. He predicado muchas veces sobre el mismo sermón de Zaqueo, pero los 5 sermones que tengo de Zaqueo, todos son totalmente diferentes, son distintos, no se parece uno al otro, y es la guía del Espíritu Santo. Vamos a escuchar esta canción, Pipe, que me gusta mucho, se llama ¿A dónde vives? Preséntanos la, Pipe, para que nuestros oyentes la escuchen. Bueno, aquí en Jóvenes con Propósito, en www.laestaciondelcielo, también suena Marcos Brunet en ¿A dónde vives? Así que vamos a escuchar y vamos a permitir de que sea el Espíritu Santo hablando a través de nuestras vidas. Qué canción tan hermosa, ¿no, Pipe? Sí, ahorita que la escuchaba, profe, lo lleva a uno a buscar intimidad. Sí, y venía un versículo a mi mente y yo siento en mi espíritu decirlo para mí, para nosotros, para las personas que nos están escuchando. Y es Apocalipsis 3:20. En toda esta búsqueda de quiénes somos nosotros, de esta descripción del ADN, de poder ser hijos a imagen y semejanza, el Señor nos dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él cenará conmigo. Eso es cierto, Pipe. Sí. Yo creo que hoy ha habido un programa de bendición y este programa, yo creo, Pipe, que nos desafía. Sí. Nos desafía. Yo quiero leer también un texto que me gustó esta semana, fue mi devocional junto con María Alejandra, que lo hacemos todas las noches.
bueno, ayer estábamos muy agotados y he estado enfermo, me dio gripa, entonces ayer simplemente oramos, pero la semana anterior, el día martes, ayer fue miércoles, el día martes hicimos Filipenses en el capítulo 2 y del verso 5 al 8. Bueno, ahí va a sonar la canción. Pipe, me gustó una versión que tiene ella, que yo le regalé la Biblia el día de su cumpleaños, le regalé la nueva versión internacional. Esa versión es muy buena. Interesante porque ha sido señalada, satanizada, Sí. sí, ha sido apedreada, de todo, pero cuando yo se la di como teólogo, yo le dije, esta Biblia va a ser de bendición. Al principio ya como que no entendía, porque yo le digo, es que nosotros nos hemos vuelto dependientes de la Reina y Valera. Y la Reina y Valera pues tiene algunas cositas que pues hay que entender. En la época que se hizo, por ahí en el siglo XVI, pues ellos no tenían las herramientas que se tienen hoy. Hoy para traducir una versión se reúne un equipo interdisciplinario. Sí, se cogen los manuscritos originales, pero hay que tener concordancias, hay que tener expertos en lenguaje, lingüistas, Sí, filólogos, arqueólogos, sociólogos, sí, hay teólogos. interdisciplinaria. Claro, por ejemplo, ya lo dijimos esta semana también hablando de este tema, cuando vino el pastor Amos López, que debe estar hoy presentándose en la Universidad Bautista en 20 minutos, en un concierto de trova cubana cristiana. ¿Sí? Yo por ahí vi el anuncio. Sí, trova cubana, la nueva trova cubana, pero cristiana. Ajá. Y mira, Pipe, hablábamos de eso, ¿no? De que una palabra que hoy, que en Colombia puede ser normal, en un país vecino puede ser una vulgaridad. Entonces allí está el experto en lenguaje que busca una palabra que se acomode, ¿sí? Porque hay que entender el contexto en el cual fue escrito y cómo se debe interpretar en el día de hoy. Quiero leer Filipenses 2, no lo voy a leer todo, Filipenses capítulo 2 del 5 al 8 más o menos. Y Pipe, te presto mi Reina y Valera, míralo allí, pero interesante, me llamó mucho la atención con respecto a lo que tú leíste en Hebreos capítulo 11, que me gustó esa versión, me encantó esa versión, La nueva muchísimo. traducción viviente, Sí, es muy buena también, se la recomiendo. Muchachos, se los recomiendo a todos los que nos están viendo y los que nos están oyendo. Es bueno que tengamos la Biblia en varias versiones. Cuando yo voy a predicar, Pipe, yo busco el texto de acuerdo a o sea, yo cuadro el texto y yo digo, esta prédica va a ser toda en Reina y Valera, que es la mía, la que yo tengo en mi mesa de noche, con la que yo estudio, con la que yo trabajo. Entonces, Reina y Valera. No, en este texto lo busco y nueva versión internacional. Uy, aquí hay una riqueza, le puedo sacar mayor jugo, puedo aprovecharlo el texto al máximo, entonces voy a utilizarlo aquí. Y en otras ocasiones yo digo, voy a leerle a la iglesia en la nueva versión internacional, pero se la voy a leer en Reina y Valera para que noten la diferencia y de pronto no haya un distanciamiento, ¿sí?, entre versiones, porque hay gente que es muy radical en cuanto a ese tema. Importante, profe, porque sabes que eso nos amplía el panorama. Sí, eso es bueno, Sí, eso es bueno. Y pasamos de leer la Biblia a estudiar, que es totalmente diferente. Yo puedo leer, pero cuando me siento a escudriñar, a revisar otras versiones, pues me voy a encontrar con muchas otras cosas importantes y se me va a abrir el panorama. O sea, el Espíritu Santo comienza a hablar. Este texto lo trabajamos en la estación Kids y cuando lo leyó María Alejandra Fuentes, nuestra fonoaudióloga, la verdad me ericé. En la versión que ella lo leyó, Cristian de la Fundación Resplandece leyó Reina y Valera y ya la conocíamos, pero Pipe, mira este texto, Filipenses capítulo 2 del 5 al 8 dice, Sí. en el 5, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Allí está el ADN, ¿sí o no? Sí. Allí está el ADN. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, que siendo por naturaleza, y está hablando algo teológico, la naturaleza, quiere decir que es de la misma esencia, que Jesús no es de otra esencia, es de la misma esencia de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo que aferrarse. Pipe, interesante. Buenísimo, sí. No consideró el ser igual a Dios como algo que aferrarse. Pipe, mira, escucha, yo creo que tú lo disciernes. Sí. No le importó dejar de ser Dios, aunque sabemos que él es 100% hombre cuando vino a la tierra y 100% Dios.
no se aferró, y nosotros nos aferramos al pastorado, nos aferramos al grupo de alabanza, nos aferramos a muchas cosas ministeriales, y también los que a veces no conocen al Señor, pues se aferran de cosas del mundo. No se aferró, no le importó. Podríamos buscar ahí los sinónimos, ¿no? Sí, comenzar a buscar qué significa, ¿no? Y a veces nosotros queremos aferrarnos a cosas que nos hacen daño y que el Señor sabe que no son de provecho para nosotros. El Señor no, como dice aquí, no consideró el ser igual a Dios como algo que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo. Por eso se habla de 100% hombre, 100% Dios, porque tú lo ves allí, que dice en el texto, en el versículo 6 de Filipenses 2, que siendo por naturaleza Dios, y después en el 7, por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo, como nosotros. Siervo, servir, no que nos sirvan, sino que podamos ser servidores. El Hijo del Hombre, o el Hijo de Dios, vino a servir y no a ser servido, dicen las Escrituras. Mira lo que dice allí ahora en el 8. Y haciéndose semejante a los seres humanos, y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Mira, interesante, aquí encontramos varias características. El ser obediente, una de las características del Señor. El Señor se pudo haber bajado de la cruz, pero su obediencia hizo que Él lo hiciera hasta la muerte, y muerte de cruz, como dice aquí. Obediencia. El Señor demanda de nosotros obediencia. Este texto, ¿sabes qué me acuerda, profe? Isaías 11, cuando dice, y de la vara de Isaí levantaré a una persona, y sobre él vendrá el espíritu de sabiduría, profecía mesiánica, de conocimiento, pero dice, y sobre él estará el espíritu del temor al Señor. Y en el siguiente versículo dice, y se deleitará en la voluntad del Interesante, Padre. Porque ya lo dijimos al principio del programa. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Es lo primero que debe haber en nosotros. Si nosotros queremos ser sabios, debemos tener un temor reverencial. Exacto. Por Dios. Y mira que de aquí podríamos hacer una prédica. El ser siervos, el servir, sí. Es otra de las características del Señor, el servicio. A veces nosotros, y a mí me da un afán, que pastor, que venga, siéntese aquí. Cuando estaba pastoreando la iglesia, yo recuerdo que me gustaba que cuando había un evento especial, me sirvieran de último, porque a mí me gustaba, Pipe, tú fuiste testigo, ir a ayudar, ir a colaborar, ir a barrer, ir a trapear, ir a llevar bandejas, traer bandejas, recoger los platos. ¿Por qué? ¿Por qué nosotros queremos llegar a un puesto, a una posición, y no solamente en la iglesia? Quiero llegar a ser el gerente para que todo el mundo me sirva, cuando el gerente debe servir. Quiero llegar al Congreso de la República, cuando se supone que el Congreso o un concejal, el concejal es servicio, sí, es un servidor público. Es un ministro. Claro, servidor público, ministro. Ministro viene de servicio. Sí. ¿Sí o no? Y en cambio Dios dice que no se aferró a nada. Y nosotros sí nos aferramos a las cosas. ¡Qué bendición! Pipe, yo creo que podemos terminar en oración. Quiero invitarte a que ores. Démosle gracias al Señor. Yo creo que hemos salido ministrados, totalmente desafiados, porque no puede ser que nuestras vidas sigan siendo igual. Yo creo que de pronto, si hay alguien que aún no ha tomado la decisión, o que ya tomó la decisión pero aún tiene miedo y no le quiere entregar totalmente la vida a Dios o al Señor, yo creo que esta es la oportunidad. El Señor le ama y el Señor tiene cuidado de cada persona. Y yo sé que algunas cosas duelen, como tú lo dijiste. El oro, para ser probado, debe pasar por el fuego, para poder ser purificado, porque el oro, como oro, cuando lo sacan, tiene muchas impurezas. Sí. Y cuando lo pasan por el fuego, esas impurezas se las quitan. Y el oro queda 100%, hay de 18 quilates, hay de 12, hay, bueno, no sé, yo no soy experto en el tema de la urología, orfebrería. Sí, yo no soy como experto en eso, pero sé que el oro, que hay un oro más fino que otro, y es por eso, porque lo purifican y claro, de mejor calidad.
Y yo creo que esta es la oportunidad en que muchos de los que están aquí le entreguen su vida a Cristo, porque la verdad, sin Cristo no somos nada. Y mi vida, y yo sé que tu vida también, porque ya lo hemos hablado, era vacía, era una vida triste, era una vida desolada. Yo creo que el Señor le ha dado un sentido y unas nuevas ganas de vivir, ¿no? Sí, profe, pienso que estamos en el tiempo del gobierno del Espíritu Santo. Y es necesario de que, aún estando en Jesús, aún asistiendo a una iglesia, ¿sí?, podamos tener ese encuentro personal con el Señor que nos cambia. Sí, que podamos entrar en la profundidad del Señor, y así como está escrito en 1 Corintios 2:10, el Espíritu Santo es el que escudriña lo profundo del corazón de Dios y nos trae a revelar sus secretos. Amén. Hay gente que está en la iglesia, Pipe, y se va a condenar. Sí, viene, eso sabes cómo... Es que la iglesia no salva, el que salva es Cristo. Es el Señor, eso es el juicio de los engañados. Claro. Va a haber el juicio de los Acuérdate, engañados. Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, apartados de mí. Hacedores de maldad. Y sí, y eso va a pasar. Hay mucha gente que por su religiosidad creen que solamente ir a la iglesia se van a salvar. Y no estamos diciendo que no vayan a la iglesia, porque amamos la iglesia y pertenecemos a la iglesia local, y pertenecemos a la iglesia de Cristo. Se trata de que esa palabra que yo reciba de parte del Señor llegue a mi corazón. Amén. Y se haga rema, ¿no? Como siempre lo decimos, ¿no? En mi vida. Sí, y en la vida de los demás. Porque nos transforme. Pipe, porque cuando nosotros llegamos a Cristo, las bendiciones y todos esos beneficios de llegar a Cristo no solamente tienen un impacto en mi vida, sino en todos los que están cerca a mi entorno. Porque si yo era un mal padre y yo era un mal esposo, cuando llegue a mi casa ya transformado, pues ya no voy a ser mal esposo ni voy a ser mal padre. ¿Quiénes se van a beneficiar? Mi familia. Toda nuestra familia. Así es. Y cuando yo era un vago, un sinvergüenza, y mis padres me lloraban, pues ahora no me lloran, ahora antes están contentos porque llegué a los caminos del Señor, y esa es la mejor forma de testimoniar de que Cristo puede transformar. Vamos a orar, Pipe, con esta bella canción, y la volvemos y la escuchamos al final. Señor, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Rey. Te bendecimos, Señor. Bendecimos tu presencia, Señor, porque tú cada día te haces más real en nosotros. Padre, te bendecimos, Rey. Hoy rendimos toda nuestra vida delante de tu presencia, Señor, delante de tu altar, delante de tu templo, Señor. Y te damos gracias, Señor. Hoy te reconocemos como el único Señor de nuestra vida. Padre, hoy rendimos nuestra vida delante de ti, Señor. Señor, pedimos que tu luz venga y nos inunde, Señor. Pedimos que tu luz venga, Señor, y escudriñe lo profundo de nuestro corazón y reescriba nuestro ADN, Señor. Que sea tu Espíritu Santo formando, Señor, tu carácter en nuestra vida, Señor. Y hoy en el nombre de Jesús, proféticamente declaramos Efesios 5:14, despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos, porque la luz de Cristo ha venido a alumbrar tu vida, ha venido a alumbrar nuestra vida. Hoy llamamos a la luz a todos los que están en tinieblas, llamamos a la luz a todos los que se separaron en algún momento de Cristo, llamamos a la luz a todos los que duermen, y en el nombre de Jesús comenzamos a establecer el gobierno de Cristo, el gobierno del Espíritu Santo en tu vida, en mi casa, en mi familia. Señor, te damos gracias, Rey, porque tú eres santo, tú eres poderoso, tú eres digno, Señor. Hoy rendimos nuestra corona delante de tu presencia y te damos el honor, la gloria, el poder y la exaltación a ti, Señor. Te bendecimos, Rey, en el nombre de Jesús. Te damos gracias porque tú eres santo y digno. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pipe, Dios te bendiga, feliz noche. Dios te bendiga, profe, y Dios bendiga a todos los oyentes que nos acompañaron aquí en Jóvenes con Propósito, en la Estación del Cielo. Ha sido un programa que nos ha bendecido. ¿Sí? Edifica, y quiero terminar con esta canción y con ese versículo, profe, que me ha tocado muchísimo. 1 Corintios 6:17. Pero la persona que se une al Señor es un solo espíritu con Él. Amén, así es, unidad con el Señor, y el Espíritu Santo va a hacer cosas maravillosas. Amén. Dios les bendiga. Recuerden que hoy a las 8 de la noche, ya son las 7 hora Colombia, 8 de la noche hora Colombia, 9 de la noche hora de Miami, van a poder escuchar al pastor Charles Stanley en el programa En Contacto. Y a las 9 de la noche hora Colombia, 10 de Miami, van a poder escuchar al pastor
Adrián Rogers en la voz del pastor Lenín de Llanón con el programa El Amor que Vale. Y a las 10 de la noche, hora Colombia, 11 de Miami, viene Joneison Cárdenas con Pildoritas y Reflexiones, un tiempo de intimidad con Dios. Recuerden que estos programas los pueden escuchar, ahí quedan colgados en el muro, pero también nosotros los subimos al YouTube. Si ustedes quieren seguirnos, nos pueden seguir en YouTube, allí van a encontrar todos. ¿Has visto los programas, Sí, no? claro, profe, yo me meto Interesante. a ver los programas. Muy buenos, muy Interesante, buenos. yo lo repito siempre. Sí, también veo los de Volver al Origen. Y hay veces cuando no alcanzo a ver los del programa de fútbol, entonces entro y Ah, chévere. Entonces, YouTube, el canal de la Estación del Cielo, allí pueden ver Volver al Origen. Ahora ya entró en la moda la Estación Kids, Crisálida, La Edad Feliz, que es un programa para la tercera edad. Crisálida es un programa de género que habla acerca del maltrato y la violencia hacia la mujer. La Estación Deportiva, el programa de deportes. También, bueno, todos los programas, Volver al Origen y Jóvenes con Propósito. Dios te bendiga, Pipe, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, profe, por permitirme estar aquí en la casa. Sí, esta es la casa del Señor. Amén. Este programa es del Señor y es de muchísima bendición. Es un privilegio poder servir aquí también. Amén. Voy a poner esta canción nuevamente y la hace Marcos Brunet, una canción que toca vidas, Pipe, que te ha tocado la vida, que te toca ese espíritu, el alma. Amén. Que penetra hasta las coyunturas, ¿no? Sí. Hasta los tuétanos.